No es ningún secreto que Guillermo del Toro se ha convertido en uno de los cineastas más queridos de los últimos años. Su cine mantiene vivo el género de la fantasía y ciencia ficción, con propuestas que van desde reinterpretaciones de cuentos clásicos, adaptaciones de personajes de cómic o incluso cintas que están inspiradas fuertemente en la animación nipona. Su contribución al cine no termina ahí, debido a que ha demostrado ser una persona interesada en ayudar a aspirantes a cineastas por medio de becas o promoción y apoyo por medio de redes sociales. Hay que mencionar que sus primeros pasos en el ámbito profesional fueron bastante interesantes, en el sentido de que él se movía de producción en producción para poder estar en contacto con actores, directores de fotografía y productores que respetaba y admiraba para así aprender de ellos. Antes de estrenarse como cineasta, Del Toro ya había trabajado como encargado de maquillaje y artista de storyboard en cintas como Morir en el Golfo de Alejandro Pelayo y Cabeza de Vaca de Nicolás Echeverría. Estas dos producciones son importantes porque, en estas, Guillermo encontraría personas que se volverían piezas claves para su trayectoria artística. En Morir en el Golfo, Del Toro conoce al cinefotógrafo Guillermo Navarro, con quien llegaría a trabajar en otras 6 producciones, y es gracias a Cabeza de Vaca que se pone en contacto con la productora Berta Navarro, quien produciría su primer cinta comercial, Cronos, también llamada Cronos, la invención del tiempo o la invención de Cronos. La ópera prima de todo director sirve como la carta de presentación a los temas de los cuales el cineasta está interesado en abordar. En el caso de Del Toro, dichos temas serían el terror, la fantasía oscura, conceptos religiosos y un poco de humor negro, y un diseño de producción y maquillaje muy cuidado. Todos esos tópicos se han mantenido a lo largo de la filmografía del director, después de todo son los temas de los cuales él quiere hablar. Sin embargo, me adelanté un poco al decir que fue en su primer filme donde mostró los temas más comunes de su filmografía, porque antes de Cronos, Del Toro había realizado aproximadamente 8 cortometrajes, de los cuales es posible encontrar 2, Doña Lupe y Geometría. Creo que es idóneo revisitar dichas obras no solo para analizar la evolución de la puesta en escena y dirección de Guillermo, sino también para descubrir cómo abordaba esos elementos. Estrenado en 1985, Doña Lupe es un cortometraje de aproximadamente 33 minutos de duración, que nos habla sobre una viuda quien, ante la difícil situación económica que vive, decide poner en renta unas habitaciones de su casa. 2 policías le ofrecen rentar no una, sino varias habitaciones para fines delictivos. Si bien este cortometraje puede pecar de tener un montaje torpe y actuaciones acartonadas, temática y visualmente ya presentan marcas inconfundibles de Del Toro. Vemos a personajes que viven en un ambiente opresivo. Aquí Doña Lupe debe soportar las actitudes déspotas de los policías. En El laberinto del fauno los protagonistas viven agobiados por la guerra civil española. Hellboy vive acomplejado por su aspecto demoníaco y en Cronos, Jesús Gris debe cargar con la maldición del vampirismo. ¿Qué me importa la eternidad? No quiero ser eterno, solamente quiero salirme de esto. Por poner algunos ejemplos. Hay 2 momentos que son importantes porque ahí la fotografía cambia para dar un significado a las acciones de los personajes. En las habitaciones de Doña Lupe hay una iluminación dorada, los momentos cuando vemos las fotos de su difunto esposo y sus pertenencias personales, y cuando es de noche y los personajes están solos predomina el color azul. Tonos que se reutilizarían años después en otras cintas y que además estarán cargados con una semántica en particular. En El laberinto del fauno el color dorado o ámbar se usa para representar la calidez de la fantasía, y el color azul para enfatizar la crueldad de la guerra. Si bien es un cortometraje con una puesta en escena realizada de forma amateur, hay una secuencia que sobresale porque une a la perfección los elementos visuales y narrativos. Esta escena inicia con una iluminación fría, color azul, y cambia a un color cálido, dorado. A esto le agregamos un movimiento de cámara que acentúa el cambio y se hace obvia la libertad del personaje. Vemos cómo la posición de la cama se simula una cárcel y segundo después, gracias al movimiento lateral de la cámara, dicha prisión desaparece. Doña Lupe fue un cortometraje que Del Toro pudo realizar gracias a la colaboración de amigos y familiares, y si bien fue un experimento que no salió tan bien como Del Toro esperaba, sí fue un buen ejercicio para saber cuáles son sus carencias como director para fortalecerlas después. 2 años después, en 1987, Del Toro estrena Geometría, cortometraje de 6 minutos de duración, el cual cuenta la historia de un joven quien, tras reprobar la materia de geografía una vez más, decide invocar a un ente demoníaco para que éste solucione sus problemas. Esta historia era originalmente un cuento corto escrito por Frederick Brown. El cortometraje comienza con una madre y un hijo discutiendo sobre sus malas notas escolares. Aquí Del Toro toca el tema de la paternidad o el amor filial entre sus personajes, de la misma forma que lo haría en Cronos, Hellboy, El espinazo del diablo, entre otros.
Es importante recalcar que a comparación de su primer cortometraje, Geometría luce de una fotografía y paleta de colores totalmente diferentes a su trabajo anterior. Pasa del color dorado y azul a tonos neón de rojos y azules, colores que más adelante volvería a usar en otros personajes de su filmografía o incluso en imágenes promocionales o artes conceptuales de Crimson Peak y Pacific Rim. De acuerdo con el propio Del Toro, esta elección de cinematografía no fue hecha con una intención simbólica, y se realizó como una idea más que nada estética, y hasta referencial a los cineastas europeos de los años 70 y 80, cineastas como Lucio Fulci, Mario Bava y Dario Argento. Si bien Doña Lupe muestra el cómo Del Toro trata a sus personajes, Geometría nos da una mirada más personal de su director. Sirve para mostrarnos cuáles son sus gustos personales: el cine del terror, la lucha libre, cómics, literatura de horror, la alquimia y la hechicería. Aquí hay un cambio drástico de géneros. Doña Lupe se percibía como una obra seria, llena de diálogos ácidos, mientras que Geometría es un corto que pertenece completamente al género de la sátira y el humor negro. Esto lo vemos por la forma en que se parodia a El Exorcista de William Friedkin, tanto por el tema musical como por la forma del demonio que es invocado, el cual es prácticamente Regan poseída, y el cómo dicho ente demoníaco se burla del personaje principal. Está muy chico tu closet. Esta forma de sátira la volvería a repetir en Cronos. ¡Qué la chingada! ¿Cómo que lo vamos a quemar? Me hubieras dicho antes, y no lo pacho tan bonito al pendejo. Dios lo tenga en su gloria. Tendrían que pasar 6 años para que, tras un tortuoso rodaje, Del Toro pudiera estrenar su primer filme, una historia que aborda el tema del vampirismo, pero le da una vuelta de tuerca que la hace sentir refrescante, incluso hoy en día. La película comienza y lo primero que escuchamos son unos relojes. Se establece que el tiempo será el tema central de la historia. Es en el prólogo donde se nos presenta cuál será el ritmo de la cámara y el significado de los objetos. Aquí se usarán movimientos descendentes para representar el descenso o los interiores de los objetos, porque es una cinta que nos habla de cómo un hombre va perdiendo su humanidad en una degradación hasta el vampirismo. Minutos después vemos un collage de imágenes de una ciudad en México. Lo llamativo aquí es que, a pesar de ser una ciudad de Latinoamérica, vemos carteles escritos en distintos idiomas, como el chino o el ruso. De acuerdo con Del Toro, se tomó esta decisión de escenografía porque se quería representar un México futurista, más avanzado en cultura y tecnología. Minutos después se reforzará esta idea. Ahora vemos cuál es la zona de trabajo de nuestro protagonista, Jesús Gris. En segundo plano se escucha un anunciante promocionando una fiesta de fin de año. Se remarca la idea de lo importante del tiempo en la cinta, pero se revela que el verdadero tema será la transición o la metamorfosis, como si fuera un presagio de lo que le pasará a Jesús. De hecho, esta no es la primera vez que Del Toro usa elementos sonoros para adelantarnos cuáles son los conflictos de sus personajes. Este recurso ya lo había usado en Doña Lupe e incluso en Hellboy 2. Ante la curiosidad que causa la estatua del arcángel, Jesús decide desarmarla, encontrándose así el artefacto de Cronos debajo de ella. Importante el símbolo del arcángel sobre el artefacto, casi como recreando la escena del arcángel derrotando a Satanás, quien representa la mentira, la maldad o la tentación. Uno de los antagonistas aparece en escena y aquí hay que prestarle atención a los escenarios que envuelven a los personajes. Jesús Gris está rodeado de objetos antiguos, relojes, espejos y estatuas, mientras que Ángel de la Guardia, el antagonista recién mencionado, se encuentra en un ambiente tecnológico, simbolizado por la computadora y el enorme engrane detrás de él. Esta es la idea que Guillermo planteó para su película, la representación de un México industrializado. Dicha secuencia también tendría su eco en Pacific Rim. El verdadero villano es presentado. Es un anciano enfermo quien anhela el artefacto de Cronos para vivir eternamente. Es verdaderamente interesante cómo Del Toro plantea a sus personajes. Por ejemplo, Jesús Gris, su apellido lo dice, es gris, no es blanco ni negro, se encuentra en el punto neutral pero está rodeado por absolutos. Se mueve entre la vejez y la juventud, la bondad y la maldad. La superstición de la alquimia y la tecnología que mantiene vivo al villano, pero aún así decide buscar refugio en la superstición. Nuestro protagonista activa accidentalmente la invención de Cronos y poco a poco los síntomas del vampirismo comienzan a aparecer. Sed que no se sacia con el agua y los deseos de consumir sangre. ¿Recuerdan cuando mencioné que el viaje del protagonista sería un descenso hacia su lado más monstruoso? Bueno, a partir de aquí surge la constante de que el momento de que el protagonista, Jesús Gris, toma una decisión, él está rodeado de líneas diagonales descendentes. Incluso esta escena sirve como un opuesto a la propuesta hace años en Doña Lupe, donde debido al movimiento de la cámara se representa la liberación del personaje. Aquí la posición de la cámara más el movimiento del actor simboliza su caída a la tentación, el comienzo de su metamorfosis.
La perversión del cuerpo de Jesús también se refleja en la relación que tiene con su nieta Aurora, ya que se transforma en la cómplice que ayuda a su familiar vampirizado. Esta perversión está simbolizada por dos momentos muy relevantes. El primero es el detalle de que Aurora guarda el artefacto de Cronos dentro de un oso de peluche, y el segundo es cuando transforma su caja de juguetes en una cama ataúd para su abuelo. Es el paralelismo de cómo un objeto o ser maldito se esconde dentro o detrás de una imagen dulce e infantil. Dichos objetos ocultan al vampiro de la misma forma que Aurora protege a su abuelo. Además de que estas secuencias también son referenciales a una de las cintas favoritas de Del Toro, Frankenstein de Wales. El personaje extraño, anciano o con aspecto fantasioso y su relación con un infante. Todas las líneas diagonales presentes a lo largo del filme profetizaban la caída y muerte de Jesús Gris, quien vuelve a su hogar con el aspecto de un zombie, pero aún dispuesto por luchar para salvar su humanidad. En el clímax de la cinta hay un enfrentamiento que más que ser una lucha externa, es la lucha interna de Jesús, el humano contra el monstruo. El paso final de la metamorfosis era el cambio de piel, igual que una serpiente. Tras la destrucción del artefacto de Cronos, nuestro protagonista por fin descansa. Dejamos atrás las líneas diagonales para estar en un ambiente horizontal, tranquilo, reina la calma. Se invierte el concepto del descenso, y esto lo sabemos por la posición de Jesús, recostado en su cama mirando hacia arriba. Esto se interpreta como si su alma ascendiera, y la película por fin termina con un fundido a blanco. El hombre gris, el monstruo que se aferró a su humanidad, se ha ganado el ascenso a los cielos.